el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios? Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos cada semana en el lugar donde se encuentren. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. La verdad, estimados oyentes, que nosotros nos enorgullecemos de este programa. ¿Saben por qué? Porque es un programa creado por nosotros. Hace 25 años aquí en la Radio Nuevo Mundo. Y tenemos en nuestras cintas, en nuestros audios, a los más grandes personajes de la vida de Chile. Imagínense ustedes, voy a nombrar algunos: Luis Corbalán, Volodya Teitelboim, Patricio Guzmán, la parlamentaria Carmen Lazo, Víctor Pey, que falleció hace una semana, Aníbal Palma, Andrés Elwin, que también falleció hace algunas semanas. ¿Y para qué seguir? Son 500 las entrevistas que ya tenemos a estas alturas. Bueno, y hoy vamos a entregar la conversación que sostuvimos un día sábado muy temprano en su casa, en Ñuñoa, con Víctor Pey Casado. Comenzamos a grabar a las 9 de la mañana con este personaje que nació en Madrid el 31 de agosto de 1915 y falleció hace poco, el 5 de octubre del 2018 en Chile. 103 años. Háganme esa. Bueno, este fue un personaje extraordinario. Nació en Madrid, estuvo 2 años ahí. A los 2 años su familia se trasladó a Barcelona, hizo sus estudios básicos ahí, también sus estudios secundarios y algunos cursos de universidad. Esto se lo decimos porque está dentro de lo que grabamos. Bueno, Víctor Pey tiene una importancia tremenda en Chile. Se relaciona con Chile cuando viaja a Santiago el 3 de agosto de 1939. Estaba en Francia y días antes allí lo recibe nuestro cónsul en Francia, nombrado por el presidente Pedro Aguirre Cerda, que había asumido en 1938, Pablo Neruda. Y Pablo Neruda había conseguido permiso del presidente para llevar algunos españoles republicanos a Chile. El barco Winnipeg era arrendado por los disidentes españoles que estaban fuera de España. Ellos pagaban el barco. Y es así como el barco vino a Chile y después llevó a otros exiliados a otros países. Bueno, Víctor Pey Casado llega a Chile, al puerto de Valparaíso, el 2 de septiembre de 1939. Y comienza a realizar una gran labor en nuestro país, como ingeniero, como profesor universitario, como empresario, junto a su familia, junto a sus hermanos, junto a su madre. Recordemos que Víctor Pey, en el año 2015, debido a su trayectoria, recibió de parte de la Universidad de Chile un reconocimiento por su compromiso por la libertad de expresión y los derechos humanos. Bueno, y para que ustedes sigan conociendo parte de la vida de Víctor Pey, cómo estudió en Madrid, cómo estudió en Barcelona, cómo llegó a Chile, qué es lo que hizo, yo les voy a contar así, muy ligeramente, que después de conocer a Pablo Neruda en 1939 en Burdeos, en París, en 1938, cuando Pablo Neruda comienza a ser perseguido políticamente en Chile por la ley maldita, él
le brinda su amistad y su ayuda, y lo lleva a su departamento a vivir allí, y comienza a trasladarlo a distintos lugares de Santiago y del país, y después lo lleva al sur del país para sacarlo a San Martín de los Andes. Bueno, vamos entonces con la entrevista y con lo orgulloso que nos sentimos, estimados oyentes de Chile y el mundo. Estamos por Radio Nuevo Mundo cada sábado a las 15 horas, Radio Chile FM el día domingo a las 9 de la mañana, ya a las 13:15 horas, Radio Bahía el día martes a las 11:30 de la mañana en Estocolmo, Suecia, Radio Austral el día lunes en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia. El día miércoles por la mañana temprano, Radio Cooperativa FM 100.5 en Vancouver, Canadá. El día sábado, Radio Luna en Saskatoon, también Canadá. Y el día lunes, FM Unión en la Patagonia, Argentina. Pues bien, Víctor, muchas gracias por estar con este programa que rescata la memoria de Chile. Bueno, y tú eres un chileno que llegó a este país tan hermoso que queremos muchísimo en el año 1939. Bienvenido a Testimonios. Encantado, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Don Víctor, ¿en qué ciudad de España nace usted? Yo nací en Madrid el 31 de agosto del 1915. ¿Y dónde inicia su etapa escolar? ¿En Madrid o en alguna otra ciudad de España? No, en Barcelona. Mi familia, teniendo yo apenas 2 años, se trasladaron de Madrid a Barcelona y yo hice toda mi vida allá de formación en Barcelona. Estudié en la Universidad de Barcelona y la enseñanza media también, en fin. Y además, claro, mi idioma más importante que hablaba era el catalán. Claro. ¿Y dónde lo pilla la Guerra Civil Española? Me pilló en Barcelona. ¿A qué se debió toda esta problemática de la Guerra Civil Española, donde Franco toma el poder al final? Usted me hace una pregunta que hay que bucear en la historia de España. La Guerra Civil es como consecuencia de una larga sucesión de tensiones económicas, políticas, sociales, de la influencia de la Iglesia, dejando a un lado todos las facetas trascendentes que el pensamiento religioso pueda tener, pero la Iglesia española tuvo una responsabilidad muy especial al elevar a la categoría de cruzada lo que fue el golpe de Estado del año 36, de que dio el general Franco, y que asumió la Iglesia de una manera muy directa y muy concreta. Además, naturalmente, de las posiciones del fascismo que iban surgiendo en esa época en toda Europa, liderados por Alemania y Italia, que realmente acogió la totalidad de la burguesía europea como lo que ellos veían que constituía la salvación frente a esa cosa terrible que se les venía encima, que era el comunismo internacional. Es una cosa muy sintética la que le estoy dando para una pregunta que naturalmente requiere una larga exposición. Don Víctor, ¿y se tiene alguna idea de la cantidad de muertos que dejó la Guerra Civil Española? Mire, sí, se tiene. Primero se habló de 2 millones de muertos, después estas estadísticas han ido bajando. Las últimas estimaciones más serias sitúan la cantidad de muertos aproximadamente del orden de los 500.000, 400 a 500.000 muertos directamente durante la guerra o durante la represión feroz que hubo inmediatamente terminada la guerra cometida por el régimen franquista. ¿Dentro de su familia tuvo personas que corrieron situaciones trágicas, por ejemplo, en esta guerra civil española? Tuve un tío que estuvo preso cumpliendo una sentencia durante 15 años y mi familia directa, conmigo incluido, ya salimos fuera de España y pasamos a Francia primero, pasando por las terribles experiencias de los campos de concentración, y por último tuvimos la suerte de poder abordar el barco que Neruda llamaba el barco de la esperanza, el Winnipeg, hasta venir a Chile, salvando no solamente la vida, sino algo más también, más importante tal vez, que era la libertad.
Exactamente. ¿Cómo conoce al poeta Pablo Neruda, que era cónsul chileno en Francia? Mire, yo estaba, me había fugado de un campo de concentración del sur de Francia, había llegado a París, estaba indocumentado, claro, está sin dinero. Había conseguido un trabajo en las oficinas republicanas de los gobiernos republicanos en el exilio, que trabajaba por la noche y que me pagaban, cada noche me daban 80 francos de aquella época que me permitía vivir, pero era una cosa día a día, noche a noche, y además como hacían razias permanentemente la policía francesa para volver a llevar a los españoles que lográbamos salir de los campos de concentración, volvernos a llevar a los campos, era una vida de una tranquilidad muy grande. En esas circunstancias leí en un pequeño aviso que había, en una pequeña información en un diario francés, que había llegado a Marsella Pablo Neruda con objeto de hacerse cargo como cónsul especial de Chile en París para hacer una selección de un grupo de refugiados españoles. Y fue así que yo al día siguiente o subsiguiente me dirigí a la Embajada de España, que es la misma que hay ahora en París, en la calle Jorge V, y logré tener acceso con Neruda el primero o segundo día que Neruda estaba ahí. ¿Cómo se comportaba Neruda y cómo pensaba usted acerca de Chile en aquel tiempo, en el año 1939? ¿Sabía algo de Chile? Bueno, naturalmente tenía información no detallada, pero conocíamos... había habido aquí un proceso político muy importante, que había sido la llegada al poder del Frente Popular que lideraba Pedro Aguirre Cerda. Hay que saber, para el lector, hay que saber que en el mundo hubo 3 frentes populares. La combinación de Frente Popular fue una combinación surgida por el Partido Comunista o los comunistas soviéticos, que tenían en el fondo la función de alejarse de la posición tradicional obrerista exclusiva de todos los países, de los partidos comunistas en todos los países que eran capitalistas. Y el Frente Popular concebía la idea de asociar los partidos comunistas de cada país a los partidos burgueses progresistas y que eso permitiese el acceso al poder. Lo hago muy esquemáticamente para ilustrar al auditor. Bueno, hubo un Frente Popular en España, un Frente Popular en Francia, y el tercer Frente Popular, los únicos 3 que se crearon, fue el de Chile, que llevó a Pedro Aguirre Cerda al poder. Esa evolución que había habido en Chile, que aquí Pedro Aguirre Cerda llegó al poder el año 38, un año antes de terminarse la guerra civil, pero ya cuando la guerra civil estaba ya en términos bastante dramáticos para los republicanos, todo eso lo seguíamos nosotros con mucha ilusión, con mucho interés, naturalmente, teníamos en ese aspecto un conocimiento, si no toda la gente, sí, en fin, quienes estábamos más o menos, sí. Estamos conversando en Testimonios con Víctor Pey, este destacado hombre ingeniero español. Usted tiene la nacionalidad chilena también. Yo adquirí la doble nacionalidad y con posterioridad, después del golpe de Estado de aquí del año 70, por razones mucho más extensas de exponerse, el Estado chileno me negó los beneficios de la doble nacionalidad y después renuncié yo a la doble nacionalidad con objeto de poder rescatar en un tribunal extranjero la propiedad del diario y el rescate del diario Clarín, del cual yo soy dueño. ¿Y ahora es chileno? Ahora soy español, exclusivamente español, porque el requisito... Uno de los requisitos que se requiere en el Tribunal Internacional que está viendo en el asunto es el hecho de que los juicios tienen que ser entre un ciudadano extranjero y el Estado chileno. Perfectamente comprendido. Bueno, don Víctor, ¿cuánta gente viaja en ese barco que arrienda el gobierno chileno para traer a los republicanos refugiados españoles? Perdón, permítame una pequeña rectificación. El barco no fue arrendado por el gobierno chileno. El barco Winnipeg, de propiedad de la compañía transatlántica francesa, en la cual tenía capitales el Partido Comunista Francés, fue fletado para estos efectos por el gobierno republicano, por una de las oficinas del gobierno republicano creados en París, se llamaba el SEDE.
que es Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles. El SERE fletó ese barco, al cual era un barco carguero de 4.500 toneladas, que tenía muy escasas cabinas para pasajeros, de manera que hubo que hacer una reforma para poder albergar ahí a 2.000 y tantos, en definitiva fuimos 2.500 o 2.350, una cosa así, 2.350 y tantos republicanos que veníamos en ese barco. ¿Y qué tiempo duró la travesía? 30 días. ¿Y estaba muy cerca de la Segunda Guerra Mundial o había comenzado? La Segunda Guerra Mundial, cuyo estalló oficialmente justamente el día antes de la llegada del Winnipeg a Valparaíso. Imagínese. ¿Tuvieron algún inconveniente en la travesía, don Víctor? Inconveniente, mire, ya de los prolegómenos de la guerra estaban ya los submarinos alemanes, surcaban ya varios mares, el Atlántico también, de suerte de que ya estaban haciendo algunas operaciones. Se sabía o se temía de que el Winnipeg, que salió del puerto de Havre, que tenía que cruzar el norte de España, cerca de las costas españolas, antes de entrar en el Atlántico, se temía mucho de que fuese objeto de ataques de parte de la flota de guerra de Franco. De manera que salimos el barco navegando sin luces y, claro, con ciertos temores de sufrir alguno de los ataques, primero de la flota que estaba en manos de Franco y después de los submarinos alemanes que se sabía que tenían ya alguna acción en el Atlántico. Sáqueme una duda, don Víctor. ¿Pablo Neruda viaja en el barco con ustedes? No, Pablo Neruda hizo toda la gestión y nos despidió en el puerto, en el embarcadero de Pauillac, de Burdeos, nos despidió a la salida del Winnipeg. Se quedó él ahí con la hormiguita que también estaba ahí. ¿Y hubo nacimientos en esa travesía? ¿Hubo fallecimientos? Hubo nacimientos. Tengo entendido que nacieron 2 o 3 niños. Tengo entendido. Y lo que sí recuerdo con mucha claridad es que falleció un niño, una guagua de corta edad, y con ese motivo se hizo una ceremonia que consistió se le hizo un ataúd pequeñito y un día determinado, el día que él murió, en la noche, alrededor de las 12 de la noche del lugar, las 12 geográficas, el barco, en la popa del barco, el capitán lanzó el ataúd al mar y dio 3 vueltas alrededor de ese lugar y hizo unos toques de sirena especial, en fin. ¿Por quién fueron recibidos esos 2.300 refugiados en el puerto de Valparaíso? Fueron por las autoridades chilenas. Primero tocamos el puerto de Arica, que era el puerto sanitario que había que tocar. En el puerto de Arica subió una delegación chilena encabezada por un militante socialista que en esa época era un gran poeta, que era vaya hombre. Son muchos años, don Víctor. No, sí lo tenía, bueno. Bueno, ahí ya se va a recordar. Sí, y por un encargado, un comisario de la policía chilena, un médico chileno, el doctor Calvo, que era secretario general de la comité de ayuda a los refugiados españoles que se había Julio Barrenechea, el poeta. Julio Barrenechea subió allí. Y en el puerto de Valparaíso tengo entendido que el presidente Pedro Aguirre Cerda mandó a recibirlos al ministro Salvador Allende. Esa es una versión que cunde mucho y que... ¿No es verídica? No es así, no es tan así la cosa. Quiero precisarle algo concreto. Salvador Allende fue nombrado ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda 15 días después de la llegada del Winnipeg. De manera que no estaba cuando llegó el Winnipeg... No era ministro. No era ministro. El hecho de que no haya estado ahí, hay gente que cree que tiene que haber estado ahí porque él formaba parte de una comisión de ayuda a los republicanos españoles. Yeah. Pero no estuvo ahí en eso por razones otras especiales. Pero qué bien. ¿Y cómo fue la recepción de los refugiados en el puerto por el mismo pueblo y todo eso? En Valparaíso había un grupo importante de personas que nos recibió muy calurosamente. Ahí hubo los trámites de policía y de vacunación previa y se quedaron de los 2.300 y tantos, se quedó un número importante, como 300 o cosas así, se quedaron distribuidos en distintas hogares y residenciales que se habían organizado en Valparaíso. El grueso nos trasladaron a Santiago
en un tren especial que estaba preparado ahí y que salimos de Valparaíso llegando a Santiago alrededor de las 5 o las 6 de la tarde. En la estación Mapocho estaba atestada de gente que nos estaba esperando. De gente, de público en general, que no nos esperaba personalmente, sino esperaba a estos españoles. Hay que pensar y hay que anotar de que junto con esta multitud de gente que con mucho cariño nos acogió, había también una pequeña minoría, yo creo que era una minoría, pero que había sido alentada por la prensa de derecha de esa época, que hacía unos augurios terribles sobre la llegada de estos forajidos delincuentes, comecuras, y en fin. Todo eso ocurría, naturalmente. Había una campaña en contra. Había una campaña de prensa muy grande en contra, pero la actitud del pueblo chileno fue una acogida cariñosa hacia los refugiados españoles. Estamos en Testimonios, conversando con Víctor Pey, este destacado ingeniero, profesor español que lleva muchos años, imagínense, del año 39 en Chile. Estamos haciendo Testimonios en la radiodifusión chilena por Nuevo Mundo cada sábado a las 15 horas desde Iquique hasta Punta Arenas, 104.7 en Punta Arenas. También a través de su sitio en internet www.radionuevomundo.cl y por Radio Bahía de Estocolmo, Suecia, Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia, Radio Cooperativa FM en Vancouver, Canadá, Radio Luna en Saskatoon, Canadá y FM2 en la Patagonia Argentina. También en Santiago de Chile, frecuencia modulada Radio Down. Y el día domingo, por Radio Chile FM, a las 9 de la mañana, se repite este programa y a las 13:15 horas. Nuestro correo, marcoslocutor2 con número @yahoo.com. Nos sentimos orgullosos de tener este programa que recupera la memoria de Chile. Hoy estamos reviviendo esta entrevista con Víctor Pey Casado, que falleció el 5 de octubre a la edad de 103 años. Continuamos con él. ¿Incorporan ustedes a la vida nacional, don Víctor? Mire, ¿en qué materias? Mire, la mayoría de los refugiados que veníamos estaba constituida la gran masa por obreros, por industriales, por campesinos, por pescadores, en fin. Tiene que pensar de que cuando Neruda fue encargado de hacer esta selección por Pedro Aguirre Cerda en una reunión que tuvo aquí en Santiago con Pablo Neruda y Volodya Teitelboim, ellos dos, Volodya fue el que le facilitó la reunión con Pedro Aguirre Cerda, y Neruda explicó cuál era la situación dramática en la cual nos encontrábamos los refugiados españoles en esa época en los campos de concentración, y le pidió que autorizase la llegada del número. Y para sorpresa del propio Neruda, Pedro Aguirre Cerda, que le había escuchado con mucha atención y mucho silencio, le dijo: muy bien, que vengan españoles, pero con la condición de que usted vaya y sea el que organice eso, que lo organice, que sea usted en calidad de cónsul, cosa que Neruda le pilló muy de sorpresa. Y le hizo, entre otras, una recomendación. Le dijo: tráigame campesinos, tráigame pescadores, tráigame artesanos, no me traiga intelectuales, porque aquí la derecha me va a atacar por los intelectuales que traiga, no me lo traiga. De manera que, de todas maneras, Neruda no siguió tan al pie de la letra esa recomendación, que Pedro Aguirre Cerda, por lo demás, sabía que no iba a ser tan estricta. Pero quiero decirle que en líneas generales la inmensa mayoría de la gente que veníamos eran eso: campesinos, pescadores y obreros industriales, en fin. ¿Y ustedes que venían desde Europa, en qué condiciones vieron que estaba Chile en las décadas del 40? ¿Era un país que surgía
Mire, tiene usted que pensar que nosotros salíamos de una Europa así, claro, muy adelantada para esa época, pero una Europa que estaba hirviendo ante el peligro de una guerra, de una Segunda Guerra Mundial que se veía absolutamente inminente. Se hacían preparativos cuando nosotros salimos de los campos, nos pudimos fugar y llegamos a París, en fin, vimos los preparativos que estaban haciendo ya, preparaban los refugios antiaéreos, en fin, un montón de cosas que eran muy alarmantes. De manera que llegamos acá y vimos que era un país muy feliz, porque no tenía el peligro y el riesgo inminente de una cosa tan terrible como era la guerra. Tiene que pensar que habíamos estado nosotros saliendo de una guerra de 3 años en España que había sido extraordinariamente dramática y cruel. Efectivamente. Estamos haciendo testimonios en la radio Nuevo Mundo con Víctor Pey. Usted después le devuelve la mano a Pablo Neruda en 1948, 1949, cuando Pablo Neruda es perseguido por el gobierno de González Videla. A ver, yo tuve yo conocí a Neruda tal como ahora en el consulado. Fue una cosa muy breve, no pensaba que iba a ser seleccionado. Contrariamente a lo que se ha dicho muchas veces, que uno tenía que ser comunista para ser inscrito en el Winnipeg, no me preguntó Neruda de qué partido era, sino que me preguntó qué hacía, qué profesión era, de qué profesión era, qué profesión tenía mi familia, qué cargas familiares, y él iba escribiendo la ficha, en fin, y nada más. La segunda vez que le vi fue en el embarcadero de Pollack, a la despedida, que simplemente le hice un saludo de agradecimiento y nada más. Y después no volví a verle aquí. No volví a verle. Pero usted sabía que era un destacado poeta. Pero claro, naturalmente, por supuesto. Pasa el tiempo y aquí ya pues me incorporé a la vida laboral, a la vida académica y de alguna manera, naturalmente, a la vida política chilena. Cuando llegó González Videla al poder y ocurre lo que todo el pueblo chileno sabe, la traición de González Videla tras haber hecho el juramento el día de su elección en la noche, cuando González Videla es elegido con el apoyo del Partido Comunista, que González Videla termina su discurso de agradecimiento diciendo: juro que no habrá fuerza humana ni divina que me separe del glorioso Partido Comunista. Esto se lo escuché yo. Bueno, ocurrió que 5 meses y medio después, esos comunistas que lo habían llevado al poder, que lo habían ayudado a llevar al poder, esos comunistas eran perseguidos, y eran perseguidos no solamente por sus actos, sino que eran perseguidos por sus ideas. Y se dio aquí el caso, pues es vergonzoso, de que los militantes comunistas eran separados de sus trabajos, en fin, eran llevados al campo de concentración de Pisagua. Estaban declarados fuera de la ley por la llamada ley maldita que estaba vigente y que excluía a los militantes comunistas de las actividades políticas y del simple ejercicio de la ciudadanía. Amén de llevarles a muchos de ellos al campo de concentración de Pisagua. Ocurría que en ese momento el Partido Comunista tenía como senador a Pablo Neruda, era senador del partido y por lo tanto tenía fuero. Es decir, no se le podía perseguir. Neruda hizo un discurso que el presidente de la República estimó ofensivo para él. No me extenderé en los detalles de ese discurso. El discurso acusaba al presidente de su proceder poco honorable, por decirlo de una manera muy suave, de la traición. Y entonces, al considerarlo el presidente de la República ofensivo para la dignidad del cargo que tenía, desató una persecución contra él muy violenta, buscando el desafuero de su cargo, es decir, quitarle
la inmunidad que tenía el hecho de ser senador con objeto de poderlo detener y procesar. ¿No lo consiguió? Se estaba tratando, el día que se estaba tratando el desafuero y que se sabía que iba a ser aprobado el desafuero, el Partido Comunista llegó a la conclusión de que era preferible sacar a Neruda del país, y junto con 2 militantes y él se fueron, los llevó con objeto de salir por la frontera hacia la Argentina por el camino del Cristo Redentor por ahí. Mientras, como le decía, se estaba tratando en esa tarde, se estaba tratando el desafuero, cuyo resultado se sabía con seguridad que iba a ser la aprobación. Y ocurrió que al llegar el auto con Neruda y los 2 miembros del Partido Comunista a la policía de la frontera, que estaban advertidos, sobre pretexto de que andaba con un carné a nombre de Pablo Neruda y un pasaporte a nombre de Nestalí Reyes, sobre pretexto de esa dualidad de personalidad, no le dejaron pasar. Le prohibieron el paso a Neruda y a la hormiguita que iba con él. Y no había más remedio que volver a Santiago. En el transcurso del viaje de vuelta, ya en la tarde, ya quedó aprobado. Y en el momento de aprobarse el desafuero, la policía chilena, que estaba lista para ir a detenerlo, se puso en marcha con objeto de tomarlo preso. Fue en ese camino de regreso que no había sido previsto, en realidad, por quienes organizaron esa salida de Neruda, que, según me contó, supe yo mucho después por el propio Neruda, se barajaron las posiciones de a dónde se iba a llevar a Neruda en Santiago para esconderle, porque se sabía que toda la policía ya lo estaba buscando en los lugares del partido, en los domicilios de los comunistas, en fin. Y después de un intercambio de opiniones entre ellos ahí en el auto cuando iban regresando, Neruda optó por ir a la casa de un ingeniero chileno, íntimo amigo mío, ingeniero civil chileno, que había estado en España, había visitado España durante la Guerra Civil, de una trayectoria que hacía poco que había terminado la carrera de ingeniero civil, un hombre de una enorme lealtad, de una gran confianza, que ha sido poco reivindicado a mi juicio. Se llamaba José Saitúa Pedemonte. El hecho es que José Saitúa Pedemonte estaba casado con una refugiada española que había conocido él en España cuando fue para allá. Y esa fue la condición que a Neruda le pareció óptima, el hecho de que estuviese casado con una refugiada española. Y él pidió que le llevaran a la casa de Saitúa, al cual él no conocía, pero habían esos antecedentes. Saitúa vivía en una casa de la avenida, aquí de Avenida Los Leones. Llegaron a esa casa en la madrugada, tocaron al timbre, y ahí estaba viviendo Saitúa con su mujer y tenía 2 niños pequeños, y había una empleada doméstica. Y ahí se quedó Neruda con la hormiguita, se quedaron esa noche y varios días siguientes. Un lugar que era poco apropiado, porque estaba una empleada doméstica que naturalmente tenía que salir todos los días, tenía que ocultarse una persona ahí que estaba buscada por toda la policía. Y yo tuve conocimiento, Saitúa me informó de esa situación. Entonces yo me avine para esconder yo a Neruda en el departamento. Estaba viviendo yo solo en un departamento en la calle Vicuña Maquena. Eso le fue propuesto a Neruda y al partido, y que optaron para tomar esa medida inmediatamente. Y es así como llegó a mi departamento en la calle Vicuña Maquena, esquina de Eulogian Sánchez, un departamento pequeño que yo tenía ahí. Y ahí tuve yo escondido a Pablo Neruda con la hormiguita, pues durante varios meses hasta que hasta que el partido optó por cambiarle, porque por razones de seguridad, porque hacía un tiempo demasiado extenso, y entonces inició después de ahí una serie de estancias, Neruda con hormiguita, en lo que fue pues su clandestinidad en Chile. Estuvo total, más o menos un año y medio de clandestino en Chile, Neruda. Viviendo con distintas familias. Con distintas familias, claro. En 5 o 6 partes. Entre ellas estuvo en la casa de
Jorge Insunza con su mujer, estuvo en la casa de un ingeniero, Sergio Vial, que era del Partido Comunista, estuvo en 5 o 6 casas diferentes. Durante ese tiempo yo no tuve ya más contacto con él. En todo caso quiero decirle que durante la permanencia en mi departamento, ahí Neruda, que era un hombre genial, naturalmente, hacía y confeccionaba unos versos que eran bastante obscenos contra los personajes del régimen, que yo tipeaba a máquina, con una máquina portátil que tenía, y hacía ahí unas 15 o 20 copias, y después las ponía en el correo y se los mandaba a periodistas, diplomáticos, ministros, diputados, y que es una colección que realmente es una joya de la literatura política y de poco divulgada. ¿Y eso está, don Víctor? Eso está ¿En algún museo? No, eso está recogido sobre todo en una parte, en un libro que publicó un inglés que estuvo muy interesado en eso. No la totalidad, en fragmentos está por ahí publicada, y yo mantengo todavía también bastante de esos versitos. Estamos en Testimonios conversando con Víctor Pey, destacado hombre español en Chile, ingeniero, profesor. Que Neruda, después de estar circulando, haciendo su vida clandestina en Chile, e intentar sacarlo por algunas partes que fracasaron, cosa que yo tuve conocimiento de todo eso, y me pareció que yo podía colaborar de nuevo en la sacada de Neruda. Y así lo hice. Y yo tenía una relación con un amigo que había hecho aquí, un hombre de un gran valor, Jorge Belé Bastías, que él sí que había conocido a Neruda, era un hombre de ideas comunistas, y no era militante activo, pero era muy cercano al Partido Comunista, y él estaba administrando un aserradero en el sur de Chile, un aserradero maderero que era inmenso, propiedad de un hombre muy derechista, amigo de González Videla, don José Rodríguez Rivas, don Pepe Rodríguez, muy conocido. Y eso fue una cosa muy interesante. Pero el fundo maderero, que estaba al otro lado del lago Ranco, había que atravesar el lago Ranco y después el otro lago Yifín. En ese fundo maderero tenía sus límites con la frontera argentina. Entonces, yo que estaba en relación con Belé permanentemente por razones técnicas, yo le ayudaba en el desarrollo de su función de instalación de ese aserradero. Yo le pregunté a Belé, le dije que tenía interés en hacer salir del país a 2 amigos míos que tenía, españoles comunistas, que estaban perseguidos. Y con ese motivo fui investigando y recibí de parte de Belé el apoyo más entusiasta. Belé no sabía, creía que era eso. Y vimos entonces la manera de sacarlo por allá a Neruda. Así lo organizamos lentamente, y cuando estuvo todo bien armadito, yo le planteé al Partido Comunista, a su secretario general, que primero había sido Fonseca. Yo también lo tuve a Fonseca, también lo tuve alojado durante unos días en el mismo departamento donde alojé a Neruda. Y después tuve alojado durante mucho tiempo, en esa época de clandestinidad del partido, a Galo González, durante varios meses. Bueno, se lo planteé a Galo, y Galo aprobó el proyecto, y entonces, en un momento determinado, sacamos a Neruda. Lo hicimos con la colaboración de un médico de Carabineros que era conocido, amigo de Neruda, porque tenía su casa en Isla Negra. Esas amistades que tenía Neruda de intelectuales, un hombre que tenía la ventaja de ser médico de Carabineros y por lo tanto tener documentación para poder salir de Santiago con una persona, porque yo al investigar bien la manera de sacarlo, yo sabía que a la salida hacia el sur de Rancagua, a la altura de Graneros, en la carretera había un puesto de Carabineros que hacía una vigilancia muy estricta. Entonces decidimos incorporar al médico que se llamaba Bulnes,
iba Neruda y iba también un militante comunista que era mecánico de autos y que podía servir de chofer o arreglar cualquier pana en eso. Iba también yo hasta después de pasar la barrera esa de Graneros. Y nos sacamos un día efectivamente hasta poco más allá con 2 autos. Y al atravesar el control de carabineros con el doctor Bulnes la cosa fue muy fácil, y unos kilómetros más allá bajamos de los 2 autos, nos tomamos un whisky y Bulnes y yo nos regresamos a Santiago, y Belé con Neruda y con el chofer del partido que era mecánico también siguieron hasta el sur, fueron hasta el aserradero, ahí se quedaron unos días y ahí ocurrió un fenómeno que es digno de recordarse. Y es lo siguiente, que hubo un temporal de agua y no se podía salir. Pasaron los días, pasaron varias semanas, y el dueño del fundo, don José Rodríguez Rivas, este señor amigo de González Videla, anunció la llegada allá, en circunstancias que estaba Neruda en la casa, en la única casa que había habitable, era la casa de Belé, que se le había hecho ahí. Y el día que llegó don Pepe Rodríguez, entonces Neruda salió de ahí para irse a meter en la casa de un campesino, en un barracón. Pero esa visita, que se suponía que iba a ser de horas, don Pepe Rodríguez dijo que se quedaba unos días. Y entonces Neruda, Belé le tuvo que ir a decir a Neruda lo que pasaba, y por último le tuvo que explicar a don Pepe Rodríguez. Y don Pepe Rodríguez le dijo, lléveme, cuando supo eso, que estaba ahí, lléveme donde está Neruda. Y lo llevó. Y se produjo un encuentro muy singular, porque don Pepe Rodríguez, hombre de derecha y amigo de González Videla, recibió a Neruda con un abrazo y le dijo, usted es mi huésped y mi protegido mientras esté aquí. Se tomaron un whisky, se fueron todos a la casa y se produjo una cosa muy cordial. Pepe Rodríguez se fue, vino a Santiago, desde luego no dijo nunca nada, lo dijo mucho después, cuando ya estaba y ahí se quedó Belé, y a los pocos días de ahí Belé con unos arrieros hicieron la pasada hasta San Martín de los Andes, y yo, siguiendo el plan estricto que habíamos convenido, un día determinado recibí un telegrama cifrado desde San Martín de los Andes, que me atestiguaba que estaba en territorio argentino. En San Martín de los Andes se hicieron cargo los comunistas argentinos de llevarlo hasta Buenos Aires, y un buen día apareció Neruda de nuevo ante el mundo en París, en un congreso mundial por la paz que se celebraba en el Teatro Olimpia de París, y estaba para recibirlo, se paró el acto, se suspendió, estaba Pablo Casals y estaba Pablo Picasso, que fue el que se acercó a Neruda, y hubo el abrazo entre Pablo Picasso y Pablo Neruda. Qué historia, estimados oyentes, qué historia. ¿Cómo nos hubiese gustado que la gente que hizo una película respecto de Pablo Neruda, que es una basura, pudiera haber conversado con nosotros o con Víctor Pey para haber realizado esa película que el gobierno chileno puso con millones y millones de pesos para realizarla, y que no corresponde a lo real de lo que fue Pablo Neruda en Chile. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Cada semana nosotros le entregamos un relato, una entrevista espectacular para todos ustedes. Ustedes que están en Chile, ustedes que están en Argentina, en Colombia, en Panamá. Muchas gracias a los oyentes de Panamá que nos escriben, de México también, de los Estados Unidos, desde Hollywood. Es increíble. Desde Washington, en Estados Unidos, desde Baltimore, Estados Unidos. Bueno, desde Canadá, de distintas ciudades de Edmonton, desde Calgary, desde esta ciudad que está en una isla. Bueno, me olvido realmente de estas ciudades que son Victoria, Vancouver, etcétera, Montreal, etcétera, etcétera, etcétera. Sigan disfrutando entonces de esta historia que nos está contando Víctor Pey, fallecido hace algunas semanas en Chile a los 103 años. Miren qué historia, esto no lo tiene nadie, estimados oyentes, absolutamente nadie. ¿Cómo se podría hacer una película de esto con la historia real que está contando este señor, con todos estos nombres? Del lago Ranco, de la frontera con Argentina, de Galo González,
de Jorge Belé Bastías, del aserradero administrado por José Rodríguez Rivas, que era amigo íntimo del presidente González Videla. Increíble. Sigamos, por favor, con Víctor Pey. Sigamos, por favor, con Víctor Pey Casado. Estamos en Testimonios, y qué testimonios, estimados oyentes, estamos escuchando de las palabras de Víctor Pey, este destacado español que ha entregado su vida por Chile. Estamos en su departamento acá en la comuna de Ñuñoa. Víctor, es increíble la historia que tú nos has contado. ¿Y cómo te relacionas con Salvador Allende, el político? ¿En qué año? Bueno, Allende, tal como le estaba contando, él formaba parte de una comisión de ayuda a los refugiados españoles. Él era ya cuando pasaron los días, él era diputado, pero él, como fue nombrado ministro de Salud, eso era incompatible, tuvo que dejar la diputación para ser ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda. Él había hecho la campaña, él había sido el jefe de la campaña de Pedro Aguirre Cerda en Valparaíso. Yo conocía a Salvador Allende en alguno de los actos que se nos hizo aquí fundamentalmente por parte de organizaciones distintas del Partido Comunista, que era el partido que realmente nos apoyó con más entusiasmo. Debo decir que también el Partido Socialista, en la cual militaba Allende, también nos hizo algunos actos. En alguno de esos conocí, pero lo conocí tangencialmente. Al cabo de 1 año o 2 años de estar acá, yo me hice muy amigo de un gran periodista que había sido el fundador del periódico La Hora, que sirvió para hacer la campaña que llevó al poder a Pedro Aguirre Cerda, don Aníbal Jara Letelier. Y en la casa de Aníbal Jara Letelier se hacían tertulias políticas literarias a las cuales asistía mucha gente muy, muy singular, entre ellas Salvador Allende, y fue ahí donde yo conocí y me hice amigo ya desde entonces de Salvador Allende a través de estas convivencias que hacíamos en la casa de Aníbal Jara. ¿Te llamó la atención en algo de Salvador? Me llamó la atención en el sentido de que era un hombre que tenía una cordialidad y una humanidad muy grande, de manera que se interesó primero por que yo le explicase muy bien todas las alternativas que había habido en la Guerra Civil Española. Él había hecho campaña aquí, porque la campaña que llevó al triunfo de Pedro Aguirre Cerda, que decíamos que era por el Frente Popular, contó con el apoyo muy entusiasta de Salvador Allende, y sirvió, uno de los motivos que sirvió para esa campaña fueron la Guerra Civil Española. Esa campaña se giró mucho alrededor de la Guerra Civil Española, de manera que Allende tenía mucho interés en saber detalles de las cosas, cómo había pasado, qué es lo que había llevado al fracaso y cuáles habían sido los problemas internos dentro de los republicanos españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Eso dio motivo a que se trabase con Salvador Allende una amistad que duró hasta el final. Estamos conversando con Víctor Pey, aquí en su casa, departamento en la comuna de Ñuñoa. Testimonios cada semana. Después del almuerzo estamos con ustedes cada sábado llevando esta conversación interesante con personajes importantes de la vida de Chile, como es este caso, donde estamos conversando con Víctor Pey, quien ha conocido a destacados hombres chilenos políticos y literatos. Víctor, ¿y cuál es tu posición en el año 52 cuando asume el poder Carlos Ibáñez del Campo y Allende va como candidato por primera vez en su vida? La vida política de Allende tuvo todas las alternativas que la vida política chilena tuvo, y efectivamente eso ya es entrar en una larga exposición sobre cuáles son las alternativas y las razones por las cuales se produjo una división del Partido Socialista. En fin, en todo caso vale la pena señalar que la posición de Allende siempre fue de la reivindicación de los principios socialistas dentro del Partido Socialista y de sus eventuales divisiones, pero él siempre tuvo una posición unitaria de la unidad de la izquierda, con objeto de poder hacer reformas y transformaciones dentro de las estructuras políticas, económicas y sociales del país. ¿Y cómo le fue en esa primera presentación como candidato?
El 52. Bueno, claro, fue un resultado electoral aparentemente muy pobre, por supuesto, pero que significaba el hecho de que se hacía presente en la vida política y en la vida y en los periódicos, las periódicas consultas al país, se hacía presente una personalidad que en ese momento parecía que no iba a tener tanta trascendencia, pero su constancia y su tenacidad lo llevaban naturalmente a lo que fue de hacer las enormes transformaciones en el escaso tiempo que tuvo para hacerlas después cuando llegó al poder. Quiero decir lo siguiente, pero eso ya trasciende tal vez el motivo de esta entrevista, y es cuáles son los logros, porque se habla mucho de lo terrible que fue el golpe de Estado y sus consecuencias, y es así. Pero hay que pensar de que ese pensamiento de Allende, que lo mantuvo con una constancia y una tenacidad hasta llevarlo al poder, lo materializó también después, cosa original en general, después del triunfo y de la llegada al poder. Y él cometió el pecado que no le perdonó la oposición y la derecha, de ser leal con su pueblo y leal con los principios y las promesas que había hecho. Todo lo contrario de González Videla. Si hay alguna antítesis posible, es esa, naturalmente. Víctor, tú tuviste la posibilidad de participar también en el gobierno de Allende, ¿no es cierto? Yo participé solamente como amigo y como colaborador de él, pero después tuve la oportunidad, es una historia también muy, muy larga, por otra parte, independientemente de eso, yo había tenido una amistad con el dueño de un diario de aquí, el diario Clarín, Volpone, Darío Sanmarí, y yo llegué a tener la propiedad del diario Clarín y tuve la satisfacción de poner el diario Clarín al servicio y el apoyo del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende hasta el mismo día del golpe de Estado. Clarín, firme junto al pueblo. Clarín, firme junto al pueblo, sigue todavía vigente a través del el diario electrónico que yo mantengo, y con la intención de que, si el juicio internacional que estoy llevando me lo permite por los resultados, hacer posible el hecho de que reaparezca la forma impresa de lo que fue el diario Clarín, salvando las distancias de lo que significó ahora la vida actual, en la forma en la cual pueda divulgarse y difundirse cuáles fueron los ideales que llevaron al poder a la Unidad Popular y que hizo Allende realidad a través de su obra. Víctor. Qué increíble, estimados oyentes. Llegamos al final de este hermoso programa que hemos dedicado a Víctor Pey Casado, a toda su familia, a sus hijos que nombra aquí, a Coral Pey, a Natalie, a su nieto Max, a toda su familia. Le mandamos un abrazo y le felicitamos por este personaje tan importante español y que vivió 103 años y que falleció solamente hace algunas semanas en Chile, y al cual dedicamos este programa, estimados oyentes. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con otros entrevistados importantes para la vida de Chile, como Víctor Pey Casado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Los comentarios que hacen en Facebook, los comentarios que hacen en nuestro correo marcoslocutor2@yahoo.com. Muchas gracias, queridos oyentes, y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor, Daniel Bravo Muñoz, edición y grabación en estudios, Emma Figueroa, Víctor Enríquez y José Castillo, operadores técnicos para Emisión Global.
Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.